acá estoy viendo noticia de último momento. Al presidente Alberto Fernández le recomendaron no salir de Olivos. Está hablando el médico que habló con nosotros, Luis Cámara, que está justamente, fue uno de los que le recomendó dentro de todos los médicos y especialistas que no salga de la quinta presidencial. Bueno, a ver, Alberto Fernández venía como nosotros lo veníamos diciendo, exponiéndose mucho, ¿no? Con tantos viajes, con tantas reuniones, con tantas... Bueno, esperemos que sea una recomendación de protocolo nada más y que se cumpla, ¿no? De hecho, bueno, suspendió el viaje a Rosario por el Día de la Bandera. Tal cual, tal cual. Bien, ya estamos viendo al próximo invitado. Andrés Elismont, habremos hablado justamente de la decisión, o al menos del comentario del diputado de Chile, es diputado por Renovación Nacional, y es el que justamente propuso, lo dijo, es traer algunos contagiados a la Argentina, algunos contagiados de Chile a la Argentina. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes para nosotros. Para usted no sé. No, buenas tardes también. Buenas tardes también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Ahí, Abigail. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Con la teleserie. Aquí son la 1:09. La 1:09 de la tarde. Claro. Aquí bien. Estamos en Valparaíso, en el Congreso, aún. Bien, en el Congreso aún, muy bien. Bueno, aún, está bien. Sí. Imagino que trabajando muchísimo. Sí, hoy día terminamos, yo calculo tipo a las 9 de la noche más o menos. Así que, y estamos en cuarentena. Pero... Eso te iba a preguntar, Andrés, ¿la cuarentena en Chile es total o es en Santiago muy estricta solamente? No, teóricamente es total, pero la verdad que en Santiago el 65% no la cumple. Y en Valparaíso, Viña han dado por el 40-30% que no la cumple. Y lo que sucede es que hay muchas facilidades para obtener permiso. Por ejemplo, lo que hace algunas personas es que piden hora al doctor, no van al doctor, pero ese permiso para ir al doctor te autoriza a estar 12 horas en la vía pública, en la calle. Entonces, al final, hay permiso, por ejemplo, para salir 2 veces a la semana al supermercado. Entonces, se han dado muchas facilidades que en definitiva hacen que la cuarentena no ha funcionado como uno esperaba. Y siendo más sincero, en Santiago no ha funcionado, así de simple. Santiago ya lleva 50 días de cuarentena. Y ustedes ven que los casos aumentan. ¿Ustedes están con el 93% de las camas ocupadas ya? En Santiago el promedio debe ser entre 93 y 95 y en Chile de andar por entre el 87 y 90. En Valparaíso Viña Valparaíso anda por el 90%. De toda la red pública privada, porque cuando estamos en estado de decepción y de catástrofe, el ministro de Salud es el que coordina todo lo que dice en relación con la salud, ya sea la pública o la privada. E incluso él decide si una persona se va a la clínica privada más cara que pueda existir en Chile o bien se va a un hospital público. Todo depende a dónde hay cama. Si hay cama en la clínica Las Condes, se va a la clínica Las Condes. Si hay cama en el hospital Félix Bulnes, que es un hospital público de Santiago, se va al Félix Bulnes, pero... Las Condes sería como Los Arcos acá, sería una clínica privada de alta complejidad, digamos, ¿no? Claro, pero como te digo, la gente aquí se va, la gente más vulnerable hasta el millonario, se va a la misma clínica sin distinción. Aquí lo único que depende es dónde hay cama y dónde hay ventilador. Si el ventilador está en Punta Arenas, te trasladan de Santiago a Punta Arenas en avión gratis. Lógicamente para la persona que no puede pagar. Y si la persona que es muy modesta, muy vulnerable, necesita un respirador porque está con riesgo vital y el único está en la clínica alemana, que es una clínica muy cara que la noche en la UCI debe costar más de $1 millón, se va a la clínica alemana y ese costo de esa persona vulnerable lo asume el Estado, no lo asume esa persona.
Ahora, Andrés, los controles en Chile, por ejemplo, porque una de las cosas que nosotros vimos desde la Argentina es que no hubo una medida, si se quiere, desde el presidente hacia abajo, de decir, se guardan todos en la casa, se cuidan, se quedan, hacer una cuarentena como la que se hizo en Argentina, por ejemplo, que ya hoy se cumplen 90 días de cuarentena en el país. ¿Por qué eso no se hizo? ¿No se trató con los diputados? ¿No lo hablaron en el Congreso? ¿No se trabajó políticamente? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que la estrategia o el error del Ministerio de Salud fue que se confiaron en que las cuarentenas preventivas y no obligatorias se iban finalmente a respetar. Y lo que las autoridades, muchas, no saben que hay que distinguir entre el técnico, que llega a ser ministro o subsecretario o algo autoridad, con el que tiene un cargo público y que es más bien conocedor de la esquina o de la calle. Y resulta que en Santiago las cuarentenas preventivas solamente se pueden cumplir en lugares como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, donde las casas son de 400 metros cuadrados, 300 metros cuadrados y viven 4 personas. Pero la realidad chilena es otra. La realidad chilena es que en una casa en el sector poniente de Santiago, como en La Florida, Puente Alto, en 40 metros cuadrados viven 6, 7 personas. Y con el estallido social, que es un tema que nadie ha tocado, que ocurrió en Chile el 18 de octubre, hubo muchos despidos. Y eso hizo que mucha gente tuviera que no poder pagar el arriendo de donde vivía, se fue donde un familiar y el asentamiento se fue acentuando aún más. Entonces yo creo que eso falló. Se hicieron muchos PCR, hoy día llevamos cerca de 850.000 PCR, pero tú no sacas nada con desviar o destinar a alguien a su casa si es que va a contagiar al resto porque viven 30, 40, 50 metros cuadrados con 7 personas. Y por eso que las residencias sanitarias son tan importantes, pero recién en Valparaíso, que en Valparaíso viven 400.000 personas aproximadamente, la primera residencia sanitaria, que es el Hotel Ibis, y que son gratis a todo esto, se abrió el día lunes, recién. Es decir, la gente de Valparaíso no tenía dónde hacer cuarentena si es que vivía estrechamente. Y recién desde este lunes tiene un hotel donde poder ir. Entonces, ahí tú te das cuenta que faltó esquina. Ahora, lo que veo también y de hecho lo pude constatar, por ejemplo, es la ayuda que se le da a toda esa gente que ha quedado sin trabajo, que es completamente vulnerable. Sí. Se inyectó dinero por parte del Estado, del Tesoro, justamente una parte que lo maneja el gobierno chileno, sí, lo inyectan a aquellos sectores. Y lo mismo con los bolsones de comida. Ahora, una diputada recibe el bolsón de comida, que ella misma denuncia que no lo necesita. Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los controles, por ejemplo, con la ayuda social? Sí, a ver, primero hoy día se vota un paquete de 12.000 millones de dólares para ir en ayuda del 80% de las familias más vulnerables en Chile. Haciendo en términos muy resumidos, eso va a significar $130 por persona, independiente que la familia tenga 7, 8 integrantes. Son 100.000 pesos por persona chileno. Estamos hablando de $130 más o menos para que la gente calcule la suma. Lo que pasó con esa diputada, la diputada Castillo, lo que sucede es lo siguiente: el Estado compró mercadería, ¿ya? Y se lo entrega al 40% más vulnerable, pero se lo distribuye a los municipios. Y los municipios lo entregan según los registros que ellos tienen de los sectores que son más vulnerables. Entonces, lo que sucedió en el caso de la diputada Castillo, que Ñuñoa es un sector de clase media, no es un sector vulnerable. Un arriendo en Ñuñoa de un departamento de 2 piezas, 2 baños, en dólares, debe costar unos $500. Entonces, lo que ocurre es que la mercadería se entregaba a todos en la misma cuadra.
independiente, que a lo mejor había ahí una persona que era diputada y que ahora estaba ganando, hasta hoy día, porque eso va a cambiar pronto, 7 millones de pesos líquidos. Entonces, ese estudio los municipios no lo hicieron, solamente que distribuyeron la mercadería por los sectores más vulnerables. Eso va a cambiar porque la parte política se va a bajar los sueldos. Los diputados senadores sí, hay un proyecto de ley que ya se aprobó y la primera etapa es que se disminuyen a los senadores, diputados y ministros y posteriormente al presidente, subsecretarios, intendentes, gobernadores, etc. Y hay un organismo que se llama la Alta Dirección Pública que tiene como fecha máximo, le quedan 20 días para definir en cuánto se baja el sueldo y para eso tiene distintos parámetros que tiene que cumplir para disminuirlo. ¿Qué serían? Lo cual a mí me parece bien. ¿Qué serían cuáles? Los parámetros. Los parámetros son la realidad económica actual del país. Hay otro que tiene que asimilarse a la escala única de los trabajadores o funcionarios públicos, es decir, para equiparar con el funcionario, con los funcionarios públicos que más ganan dinero. ¿Sabes lo que pasa? Que en Chile hay algo que es súper curioso. Hay puestos públicos designados, como por ejemplo el presidente de algunas empresas estatales, que en plata chilena ganan 20 millones de pesos, o gerentes de una empresa chilena pública que ganan 40 millones de pesos. Entonces, si uno compara los sueldos de los diputados y senadores, que son buenos sueldos, son 7 millones líquidos, nosotros tenemos 12.000 funcionarios públicos que ganan más que eso y que son directores de servicios que a veces uno ni siquiera ubica, o son directores de algunas empresas públicas. Entonces, yo creo que está mal distribuido el tema de las remuneraciones en el sector público, sobre todo en los que tienen cargos designados por el presidente como cargos elegidos por la gente. No aquellos que son funcionarios de carrera. Ahora, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que vos nos estás contando, sí, que está mal distribuido, ¿por qué entonces la salida sería traer los contagiados a la Argentina y no utilizar ese dinero mal distribuido en comprar a ustedes aparatología y entonces de esa manera formar el sistema de salud de una mejor forma, de una mejor manera? Sí. A ver, no, lo que yo señalé y repliqué de lo que expuso ante la Comisión de Salud el presidente de la Sociedad Médica Intensiva, un doctor muy reconocido en Chile, que él nos habló del COVID en Chile en general hace 2 semanas. Y en un punto en particular dijo, ¿qué es lo que hacemos si en definitiva los 1.650 respiradores que compramos están todos ocupados? ¿Qué hacemos si los otros 500, 600 que nos donaron están todos ocupados? ¿Qué hacemos si las camas críticas ya no dan abasto? ¿Qué hacemos si que el personal de salud está desbordado, está colapsado? Y en definitiva, ya ni siquiera tenemos la posibilidad que se hace hoy día, que es trasladar gente de Santiago con COVID grave, digamos, con riesgo vital, se traslada de Santiago a Punta Arenas, o de Santiago a Puerto Montt, a Concepción, etc. Si todo el aparataje nuestro fracasó y ya no hay posibilidad de atender a nadie más, lo que dijo esta persona es que no veía como mala idea, ojo, el acercarse a algunas provincias de Argentina, o como Buenos Aires, o bien a la ciudad de Mendoza, para ver si, por un lado, ellos podían, si es que no estaban colapsados y tenían todo lo que significa la infraestructura de salud, por ejemplo, absorber cirugías que hoy día en Chile no se están haciendo justamente para dar mayor espacio a la gente que tiene COVID. Ejemplo, la gente que quiere operarse de la cadera. Entonces, si hay 2.000 personas que quieren operarse de la cadera y es urgente, o si no van a tener secuelas,
a lo mejor derivarlos a Mendoza, obviamente que con todos los costos los asume Chile, y pensando que, insisto, Buenos Aires, o perdón, Argentina no está colapsado y no tienen contagios expansivos. Y en el tema del COVID, él lo hizo como una última opción en el sentido que si es que ya no había ni una posibilidad en Chile, explorar si podía recibirlo Mendoza o Buenos Aires, ciertamente que no hubiese colapso, ciertamente que no hubiese explosión en cuanto al COVID, y pensando que a lo mejor, ojalá que no ocurra, puede ser que a ustedes en agosto y en septiembre haya un aumento explosivo, y en ese caso que nosotros le devolviéramos la mano en ese sentido. Pero, insisto, eso es una propuesta, una idea extrema que tiene que agotarse y fracasar absolutamente todo. ¿Se hizo de manera oficial? ¿Perdón? ¿Esta propuesta, Andrés, No, se hizo de manera oficial? no. ¿Algún representante del gobierno? No. Él la hizo en una comisión oficial de salud de la Cámara de Diputados, que fue pública, que se puede ver ingresando a la página web, pero él no nos señaló si lo había conversado con alguna autoridad de gobierno o si lo había conversado con alguna autoridad, con algún médico que tenga alguna vinculación pública en Buenos Aires o en Mendoza, porque eso ya es más bien de la parte privada, porque obviamente que el proponer eso asusta, y yo lo entiendo perfectamente. Es como el tema de la última cama. Aquí claramente Argentina lo que tiene que hacer es preocuparse que la gente, que sus habitantes, que los argentinos, que la Argentina tengan todas las medidas de salud para que haya la menor cantidad de contagiados, y aquellos que lo estén puedan recuperarse, y para eso lo último que podrían hacer es prestar ayuda siempre y cuando puedan hacerlo y asegure que ningún argentino va a quedar sin ser atendido. Ahora, Andrés, entonces, para pasar en limpio, la propuesta sería, en primer lugar, que aquellas personas que necesitan operarse, que me imagino que ustedes deben tener una estadística, esto que vos decías, 2.000 personas de cadera, no sé. Sí. El codo, hombro, rodilla, me imagino que ustedes deben tener una estadística. Mira, la lista de espera en el sistema público hoy día debe estar arriba del 1.000.000 de personas, para que tú tengas más o menos... No, es importante. Es mucho. Ahora, no todos son urgentes, pero habíamos estado muy bien en cuanto a apurar el tema de poder bajar esta lista de espera, pero con el COVID la verdad es que se paralizó todo y todas las cirugías se suspendieron. Y es más, todas aquellas personas que incluso se hacían tratamiento de radioterapia, de cáncer, dejaron de ir por el susto de contagiarse de COVID. Entonces, lo que se nos va a venir a nosotros es que no tan solo vamos a tener contagiados por COVID, sino que van a llegar personas que tienen enfermedades base, que se van a agravar en su situación de salud, y además otras personas que se dejaron estar en cirugía que en su minuto no eran tan urgentes, pero hoy día sí lo son porque han transcurrido 2 o 3 meses. Entonces, regreso, la idea sería traer a la Argentina a aquellas personas que necesitan la operación, no contagiados de COVID, sino que el contagiado de COVID sería el último recurso. El último recurso. Absolutamente, el último recurso. ¿Sabés cuándo se va a presentar esto o cuándo lo van a charlar? Mira, esto es lo mismo que la última cama. Es un tema que se habla extraoficialmente, pero de manera oficial no se va a hacer, salvo que el sistema de salud nuestro colapse y ya no haya ningún tipo de opción de poder atender gente o de poder descomprimir la demanda con otra cirugía o con otras atenciones. Es que, Andrés, entiendo que no faltaría mucho para que colapse lamentablemente el sistema de salud, ¿no? Si está el 93%, mira, 95% en algunos puntos. Es que estamos instalando hospitales de campaña. En Valparaíso ahora instalamos un buque, el buque Aldea, y lo convertimos en hospital. Estamos llegando, digamos, a esos extremos. Arrendamos lo que se denomina el espacio riesgo, donde colocamos camas no
camas críticas, pero camas para que puedan ir aquellos que tengan el COVID un poquito más grave que leve, entre grave y leve, por así decirlo. El cuidado intermedio, por así denominarlo. Es decir, hemos habilitado la mayor cantidad de espacios fuera de hospitales y lo hemos convertido en hospitales provisorios y hemos comprado la mayor cantidad que hemos podido de respiradores, como de camas críticas, e incluso hay un proyecto de ley para poder habilitar a aquellos médicos extranjeros que son cirujanos, que pueden trabajar acá en el ámbito privado, para que puedan trabajar en el ámbito público sin rendir una prueba que hay que hacer acá en Chile, y aquellos que son especialistas que también lo puedan hacer en el ámbito público sin rendir otra prueba que también es obligatorio para poder trabajar en el área pública, pero la idea es que durante 2 años no se le exija para aumentar el personal de médicos y así tener funcionarios que puedan hacer frente tanto al COVID como a todas las otras patologías, enfermedades, cirugías que se vienen. Bueno, la verdad, Andrés, imagino que vamos a estar hablando dentro de unos días en cuanto tengamos más novedades del tema. Así que, sí. No, como te digo, yo abierto a hablar, yo quiero pedir las disculpas si se entendió mal la idea, como que iba a haber una especie como de aprovechamiento, abuso, en cuanto a que un paciente chileno con COVID en estado vital, en vez de trasladarlo a Punta Arenas, que se demora 5 horas, la idea era trasladarlo a Mendoza, que se demora media hora. No, para nada. El tema es que el sistema chileno tiene que agotarse absolutamente. Y la idea es justamente que si vamos a descomprimir, sea con cirugías o con anomalías en salud que no tengan nada que ver con el tema del COVID. Bien, Andrés, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted, Abigail, Cristian, y que estén bien. Así que yo ahora voy a seguir trabajando acá en el Congreso. Muy bien, hasta las 9 de la noche. Un abrazo. Gracias, Dios. Bueno, Cris, por suerte se aclaró la situación. Aquí había llegado como de otra manera la noticia, ¿no? Y el pedido, diríamos, a la comunicación del diputado. Sí, tal cual. Bueno, en principio sería para pacientes que tienen otra patología que no es el COVID-19, pero tampoco descartan, en última instancia, hacer ese tratado sanitario con pacientes de COVID, ¿no? Que es en principio donde apuntaron, me parece. Tal cual. ¿Hacemos un chiquitín de tema? ¿Te parece? Dale, y seguimos. Todavía no queda muchísimo, Abby, muchísimo. Un montón.